Si queremos hablar del Instituto de Cultura, ¿verdad? De cómo es que se da su origen y todo eso, hay que ir un poquito más para atrás. Eso siempre pasa, ¿verdad? En la historia uno tiene que dar un poco de trasfondo y todo. Pues en este caso, también pues uno tiene que escoger un punto de inicio hasta cierto punto. Eh, la operación Manos a la Obra tuvo sus inicios en los 40 y en verdad cogió como más impulso en 1947 con la Ley de Incentivos Industriales que se pasó bajo la gobernación de Jesús T. Piñero. Esa ley otorgaba exenciones contributivas a las empresas que se establecieran en Puerto Rico y se hizo una campaña súper intensa para atraer esa inversión extranjera, resaltando, ¿verdad?, que la mano de obra era barata, que había acceso al libre mercado estadounidense y que habría un clima político estable. Y también pues que el costo para la infraestructura, para las plantas, pues iba a ser más barato y que iba a haber como que subsidios del gobierno para hacerlo. De esto hay videos y eso, como que uno puede ver de esas campañas donde todos más o menos dicen lo mismo a través de como que los 50 y los 60. Yo he compartido clips de algunos de esos en mi página. La 936, que yo creo que todos hemos escuchado de la 936, ¿verdad? Eso fue una ley que se pasó como en los 70, que fue como una modificación, como dando como unos incentivos adicionales bajo este mismo programa de lo que es Manos a la Obra. Manos a la Obra básicamente transformó la economía de Puerto Rico, dejando atrás lo que era la agricultura, particularmente lo que era el monocultivo azucarero, o sea, no estamos hablando de agricultura de producción de alimentos, pero dejando atrás esa agricultura a favor de la industrialización. Y esto pues viene a raíz de unos cambios que se vieron en los 40 con la Segunda Guerra Mundial y antes de eso la Gran Depresión y un montón de cosas que habían pasado, pues llevan pues a este punto. Se empiezan a dar unos cambios bien rápidos en la sociedad puertorriqueña, a la misma vez que también se estaban dando un montón de migraciones masivas hacia los Estados Unidos. La sociedad puertorriqueña estaba pasando por unos cambios bien rápidos y estaba pasando por un choque entre la modernización y la tradición, que esas son cosas que pasan cuando se dan este tipo de procesos, ¿verdad? Eso es lo que en el país que sea, pues pasan estos momentos así y van a ver esos choques. Ahora, sobre este punto de lo que es ese choque entre la tradición y la modernización y todas esas cosas, uno puede ir mucho más para atrás. Uno podría ir a finales del siglo XIX o desde 1898, ¿verdad? Ese cambio de soberanía y todos los cambios que eso trajo para el país en lo político, en lo económico y en lo social, ¿verdad? Y en lo social particularmente si nos enfocamos en lo que es la cultura, pues uno podría hablar de estos intentos de americanización y estos movimientos de resistencia que surgieron como resultado de eso. Todos esos son temas que uno tendría que hacer un video completo para explicarlos bien y especialmente porque son procesos que pasan a través de décadas y entonces nunca vamos a llegar al punto, ¿verdad? Como que por lo menos es importante estar conscientes de que la idea del ICP no sale de la nada, como que sale como una respuesta a unos procesos que se estaban dando y que pues había traído muchos conflictos. Así que teniendo todo eso en mente, ¿verdad? Luis Muñoz Marín tenía básicamente un plan para Puerto Rico a largo plazo y ese plan tenía tres partes esenciales. Uno era Manos a la Obra, Operación Manos a la Obra. La otra era la operación del Estado Libre Asociado, ¿verdad? Que el Estado Libre Asociado se aprobó en el 52. Y el tercero era la Operación Serenidad. En un discurso que dio en Harvard Muñoz Marín en 1955, él dijo, esto fue en junio del 55, él dijo, la Operación Serenidad es sin duda la más difícil de las tres. Una sociedad en la cual haya tenido éxito la Operación Serenidad usará de su fuerza económica crecientemente para la ampliación de la libertad, el conocimiento y la imaginación comprensiva, más bien que para la vertiginosa multiplicación de productos en desenfrenada persecución de una aún más vertiginosa multiplicación de deseos. El 21 de junio de ese año se pasó la ley que iba a crear el Instituto de Cultura puertorriqueña. Pero parece que Muñoz llevaba con esto en la mente desde mucho antes. Según gente que lo conocía, como por ejemplo José Trías Monge, esto era un tema que Muñoz llevaba hablando hacía tiempo. Por ejemplo, hubo un discurso que él dio también en el 53, o sea, 2 años antes, donde él dice, ¿cómo ha de ser? ¿Cómo queremos que sea el hombre puertorriqueño? Es tema distinto al del estatus político. Algunos pudieran sentirse inexplicablemente inhibidos de bregar libremente con asuntos de tal importancia si lo confunden con el del estatus político.
Sería perjudicial sentirlo así, porque este tema de la cultura que queremos reclama la más amplia libertad de espíritu para que se trate eficazmente. El tema envuelve la relación cultural entre Puerto Rico y los Estados Unidos y lo que vale y ha valido adaptar de aquella gran cultura y lo que vale y ha de valer no adoptar de ella. No se confundan, pues, los problemas con nuestra cultura con el del estatus político. Según dice Carmen Dolores Hernández en el libro que les enseñé ahorita, la preocupación de Muñoz parece que se fundamenta básicamente en el efecto del consumo excesivo de bienes materiales sobre el ánimo de los puertorriqueños y el rápido olvido en que estaba cayendo lo asociado con el patrimonio cultural. También había preocupación con la preservación de los edificios históricos. La solución a este problema, pues básicamente era, pues vamos a fomentar el aprecio por el patrimonio y por un modo de vida, aquí estoy citando de nuevo, por un modo de vida que conservara los valores culturales tradicionales simbolizados en la palabra serenidad. Ahora, Muñoz Marín era obviamente un político, o sea que también había motivaciones políticas detrás de esta operación, no es como que era todo este aspecto espiritual, ¿verdad? Que él menciona y todo eso, pero según menciona el historiador Mario Cancel, que en paz descanse, el Partido Popular enfrentaba una oposición de todos los partidos, de, tú sabes, de los estadistas y de los independentistas. Todos ellos veían el ELA como un obstáculo para lograr su ideal de estatus. Y aquí citando de Mario Cancel, la oposición más agresiva provino naturalmente del nacionalismo político, apoyado en el Partido Nacionalista. Cancel explica que el Partido Popular se posicionó en la opinión pública como un mediador entre los dos extremos, que era pues la estadidad y la independencia. Pero en los 50, ya que estoy citando de nuevo a Cancel, la ideología antipopular más pujante era el independentismo. La respuesta del PPD al discurso nacionalista e independentista fue un refinado nacionalismo cultural articulado desde el poder. En aquellos años pues había quienes buscaban lo que se podría llamar a lo mejor la armonía social a través de la moderación. Y aquí estoy citando de nuevo a Cancel, si el pueblo era capaz de reflexionar maduramente sobre los cambios económicos y políticos por los que atravesaba, viviría mejor el cambio social. Esto, de nuevo citando, implicaba que no dejarían de ser puertorriqueños ni perderían la identidad. En esencia, había dos propósitos principales, ¿verdad? Uno era serenar al pueblo y, citando de nuevo, responder a las acusaciones de traición que provenían del nacionalismo y del independentismo. De la Operación Serenidad, además del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es lo que vamos a discutir hoy, también salieron otros programas, como por ejemplo lo que fue la DIVETCO, que era la División de Educación a la Comunidad, el Festival Casals, 2 emisoras de radio y 2 canales de televisión, que fue WIPM en Mayagüez y WIPR en San Juan. Así que algunos de esos todavía existen, otros no. Pero todo eso sale de lo que es la Operación Serenidad, no era solamente el ICP. En 1954, Muñoz se comunicó con Arnold Miles, que era un alto funcionario del negociador del presupuesto de Estados Unidos. Y a Miles, Muñoz le dice que estaba preocupado de que no se estaba preservando la herencia cultural de Puerto Rico, a la vez que le envió como un plan completo de acción. Miles fue el que le recomendó a Muñoz crear una corporación pública que impulsara ese proyecto, al cual le puso de nombre, ¿verdad? Tentativamente como una sugerencia, él le puso el Commonwealth Trust for Historical Preservation. En enero del 55, Muñoz le expresó a la Asamblea Legislativa su intención de establecer una corporación pública para la conservación y el desarrollo de la herencia cultural de Puerto Rico. El 1 de marzo del 55, el gobernador se reunió con Arturo Morales Carrión, que era el subsecretario de Estado, el arquitecto Eduardo Barañano, que era de la Junta de Planes, y el antropólogo Ricardo Alegría. Alegría era en aquel entonces, él no era una persona que tenía una posición bien alta, ¿verdad? Él era profesor en la UPR y era director del museo de la UPI también. Pero él se había destacado ya, como que él había estado haciendo nombre por las exposiciones que estaba haciendo en el museo, que estaban enfocadas en la cultura puertorriqueña, y también por sus excavaciones arqueológicas en Luquillo, en Utuado, en Loíza, y por su estudio sobre las fiestas de Loíza. Así que pues él era una figura que, de nuevo, no era que tenía una posición bien alta, pero sí era una persona que había creado mucho nombre y pues mucho respeto en aquel momento. Esa reunión era para hablar sobre la adquisición de la colección Junghans. Esa colección le había pertenecido a Robert L. Junghans, que murió en 1947, y en su herencia él había dejado que toda su colección se le iba a donar a la Universidad de Cornell. En esa colección había piezas arqueológicas y también había documentos históricos, entre otras cosas, ¿verdad?
El 95% de esa colección estaba relacionado con Puerto Rico y el resto era sobre otros países, particularmente de las Islas Vírgenes. Sobre esta reunión, escribió Morales Carrión después el 11 de marzo que el gobernador estaba interesado en preparar una ley que permitiera, ya que estoy citando, la expropiación de colecciones y documentos históricos que el pueblo de Puerto Rico quiera conservar en sus museos y archivos, a fin de evitar que este valioso patrimonio cultural se pierda por descuido o vaya a parar al extranjero. Según explicó Morales Carrión, Ricardo Alegría estudió la legislación que tenían en otros países sobre este asunto. Y Alegría le envió entonces a Trías Monjes lo que tenía, en particular sobre las leyes en Estados Unidos que tenían que ver con el patrimonio histórico, pero también pues de otros países. Una de las cosas que más le llamaba la atención era un caso de la Corte Suprema de Kansas que determinó que, aquí estoy citando de Carmen Dolores Hernández, que el Estado tiene el derecho de eminent domain para preservar sitios de valor histórico. Y estoy brincando adelante en la cronología, pero para no dejar este tema en el aire, el Instituto de Cultura finalmente logró adquirir la colección de Robert L. Junghans en 1959. Para la entidad que Muñoz quería crear, Morales Carrión sugirió seguir el modelo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, excepto que la que se creara aquí debía tener autonomía total respecto al poder político. Muñoz le pidió a Morales Carrión que hablara con los presidentes de las cámaras, que eran Ernesto Ramos Antonini y Samuel R. Quiñones. Morales Carrión también escribió el primer borrador de la ley que iba a crear el Instituto de Cultura. Ernesto Ramos Antonini, que era entonces el presidente de la Cámara de Representantes, presentó finalmente un proyecto para crear el Instituto de Cultura Puertorriqueña el 3 de mayo de 1955. La ley tenía el respaldo de las comisiones de Hacienda e Instrucción. Esas comisiones habían hecho unas vistas sobre el asunto, ahí depusieron muchas personas, incluyendo también Ricardo Alegría. Pero en aquel momento el proyecto de ley que presentaron era bien ambiguo, como que no detallaba muy bien cuáles iban a ser las funciones del instituto, y por eso el proyecto como que se lo devolvieron a la Comisión de Hacienda para hacer como que un estudio de lo que iba a ser el alcance de esta institución. El 17 de mayo se volvió a presentar, esta vez con las funciones definidas, que era conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico. También detallaba las funciones específicas de ese instituto, que iba a tener un presupuesto de $35,000. Establecía también que el director ejecutivo iba a ser nombrado por la Junta de Directores de la institución y que iba a tener un salario anual de $9,600. La creación del Instituto de Cultura fue controversial en su tiempo. No sé en la población en general si lo fue o qué sé yo, pero entre los círculos intelectuales y los políticos, pues sí lo fue. Y se desató entonces pues un debate bien grande sobre esto, ¿verdad? Por un lado, había como un choque de perspectivas sobre la cultura. Yo creo que el mejor ejemplo, que es el que se menciona mucho, es Jaime Benítez, que era el rector de la UPR en aquellos tiempos, y que a él se le denomina como occidentalista o universalista. Para resumir la explicación de lo que son estos conceptos, voy a solamente a usar la definición que da la Real Academia de la Lengua Española, porque, pues, ¿verdad? Para resumir, el occidentalismo es defensa de los valores y formas de vida que se consideran propios del mundo occidental o inclinación hacia alguno de ellos. Y el universalismo es preponderancia de lo universal frente a lo particular. Estos ideales, por lo menos en la superficie, chocaban con lo que se denominaba como puertorriqueñismo o en otros casos nacionalismo cultural. Sobre esto, Ricardo Alegría decía que el universalismo salía de lo local. Por ejemplo, Don Quijote es un libro que es esencialmente español, escrito por un español, hasta el título es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? De la Mancha. Pero esa era una obra que había trascendido las fronteras de su país para convertirse en una obra universal. O sea que él lo que decía era que, para citar un poco de él, que puse esto abajo, no lo organicé bien. Yo digo, la cultura universal no existe. Lo que existe es la cultura excepcional nacional, que se vuelve universal. Y pues él da ejemplos como, por ejemplo, Cézanne, Llorens Torres, Juan Antonio Correger, figuras así como que han hecho trabajo a nivel local, y obviamente le está dando 3 ejemplos de lo que sería en esencia todo, ¿verdad? Pero que estas cosas que son bien excepcionales, pues se convierten en universales, porque son obras que pues conectan con personas más allá de su origen, pero no significa que en esencia, en un inicio, son cosas locales, ¿verdad? También había cuestionamientos, ya que estoy citando de nuevo, sobre el alcance y conveniencia de la injerencia del gobierno en la cultura. Existía un temor de que Puerto Rico estuviera vendiendo, de nuevo citando, su alma a los intereses industriales. Mientras había muchos que a lo mejor estaban de acuerdo con que hacía falta algún tipo de ente con más alcance que el Ateneo puertorriqueño, que era pues algo privado. Y
y enfocado exclusivamente en la cultura, a diferencia de la UPR, que aunque entraba también en este mundo de lo que era lo cultural, los aspectos culturales de Puerto Rico, obviamente la UPR también tenía otras prioridades, como por ejemplo la formación de los futuros profesionales de la isla, o sea que no necesariamente estaba completamente enfocado en lo que era la cultura y pues obviamente pues el alcance iba a ser limitado en ese aspecto, ¿verdad? Aparte de que había ese reconocimiento de que pues a lo mejor hacía falta este tipo de institución, pues habían estas preocupaciones. La primera era que esta entidad estuviera en manos del gobierno, punto, ¿verdad? Y la segunda era que estuviera específicamente en manos del gobierno de Luis Muñoz Marín. ¿Por qué eso era controversial? Pues porque para algunos, ¿verdad? Se veía mínimo como contradictorio, si no hipócrita y a lo mejor hasta sospechoso, que el mismo gobierno que había perseguido, encarcelado, torturado y asesinado a los nacionalistas estuviera hablando de defender la cultura y la identidad puertorriqueña. En aquellos años, tú sabes, en el 55, Albizu está preso en la cárcel de la Princesa. Solo 5 años antes había ocurrido la insurrección nacionalista y un año antes había ocurrido el tiroteo en el Congreso de los Estados Unidos. Es más, en el 1955 todavía estaba en efecto la ley de la mordaza. Por eso no debe sorprender que hubiera quienes pensaran que, ya que estoy citando de Hernández de nuevo, la creciente hegemonía del Partido Popular pudiera convertirse en dictatorial y que en el campo de la cultura no dejaría lugar a las disidencias. Hernández cita también las oposiciones de José Arsenio Torres, que era un estado librista, o sea que estaba a favor de Lela, y profesor universitario que escribió un artículo titulado Política Cultural y Estado Libre Asociado, donde él criticaba la idea del Instituto de Cultura como una tendencia totalizadora que era contraria al espíritu liberal y lo comparaba con los casos de injerencia cultural de los gobiernos de Italia, Alemania, España, Rusia y Argentina. Torres decía que estaba en contra, y estoy citando, del desvío de una discreta cantidad de energía y recursos hacia áreas irrelevantes al bienestar colectivo y en cruzadas que no constituyen auténtico problema para el pueblo. Añadía que, de nuevo citando, desde 1953 en adelante se vienen observando en el panorama insular ominosas señales de que a falta de inmediatos, dramáticos y revolucionarios contenidos económicos y políticos en la fórmula política recién conseguida, se suplirán sustitutos culturales y espirituales que le brinden dignidad y prestigio adicionales. Nadie objetará a que el gobierno estimule la creación cultural en las letras, las artes, la música, etc. Pero es muy distinto estimular la creación cultural en general a iniciar legalmente un programa que está calculado a servir de soporte a una ideología política. Mejor dicho, la ideología de un grupo en un partido numeroso y complejo y que desestima toda manifestación que no cuadre a su ideología. Un argumento parecido a este se iba a dar también en la legislatura. Tanto los estadistas como los independentistas se opusieron al proyecto. Pero la primera modificación de sustancia que se hizo al proyecto vino del representante independentista Marco A. Ramírez Irizarry. Él dijo, esta fue la modificación de él: este instituto, al realizar sus propósitos, no intentará ni en forma alguna pretenderá imponer una interpretación oficial de nuestra historia ni de nuestros valores culturales. Esta modificación respondía a unas objeciones que se habían levantado en el PIB, porque según cuenta después Ramírez Irizarry en el 1998, a él lo había llamado Jorge Font Saldaña, que era miembro de la Comisión de Hacienda, para decirle que había un proyecto para crear el Instituto de Cultura y que quería trabajar unas enmiendas con él para someterlo. Font Saldaña quería evitar conflictos entre el PIB y el PPD, y varios miembros del PIB apoyaban a Ramírez Irizarry, pero Gilberto Concepción de Gracia no estaba de acuerdo con el proyecto. También parece que ellos no le dijeron a Concepción de Gracia que Ramírez Irizarry estaba bregando con este proyecto de alguna manera. Él se oponía porque decía que, y aquí estoy citando, que el instituto que se quería crear era o podía convertirse en un instrumento de control político de la cultura. Ramírez Irizarry respondía diciendo que había mecanismos para evitar el control del PPD sobre la cultura. Al final, la opinión del partido sobre el asunto del instituto terminó dividida casi mitad a mitad, pero los que estaban de acuerdo con Gilberto Concepción de Gracia básicamente ganaron en la votación por un voto. Así que pues esa fue la decisión que se determinó, y Ramírez Irizarry pues decidió, pues yo voy a respetar esa decisión. Pero entonces él lo que decidió fue que lo que quería hacer era, estoy citándolo a él, formular la posición de duda, de miedo del partido a que se desvirtuara el propósito del proyecto. No iba a debatir en contra del proyecto, sino a presentar una enmienda que garantizara su espíritu. Así que pues eso fue lo que de ahí surge esa modificación que él presentó. El representante Leopoldo Figueroa, que era estadista, se opuso diciendo que lo traen los señores populares con la cultura vista desde el punto de vista de ellos, enfocada la cuestión desde el ángulo en que ellos están localizados. Otro que se opuso fue Luis A. Ferré,
que, ¿verdad? 13 años después él va a ser gobernador de Puerto Rico, pero en ese momento él era representante. Él dijo, todo intento de defender la cultura a base de patrones estáticos, a base de una retrogresión hacia cosas del pasado, es un gran peligro. Y como nuestro partido es un partido progresista que desea que Puerto Rico continúe adaptándose a las nuevas normas de vida de la democracia occidental y que desea que Puerto Rico progrese en su cultura y que no la mantenga estática y que mucho menos la trate de dirigir con un dirigismo gubernamental que puede ser destructivo de la libertad, tenemos que oponernos a la aprobación de este proyecto. Después Ferrer parece que cambió de opinión y estaba de acuerdo con el instituto, pero se oponía al nombre. Él pensaba que se debía llamar Instituto Puertorriqueño de la Cultura y no el Instituto de la Cultura Puertorriqueña. El voto se hizo el 18 de mayo, ganó con 35 votos a favor y 3 en contra. El Senado votó el 25 de mayo, de nuevo pasó y finalmente pues ahí se aprobó el mismo. Así que la ley 89 que creaba el Instituto de Cultura se firmó el 21 de junio de 1855. Ahora lo próximo que tocaba era decidir quién iba a dirigir al instituto. El presidente de la primera junta de directores del ICP fue Eugenio Fernández Méndez y Teodoro Vidal fue el secretario. Los otros miembros eran José Trías Monge, Enrique Laguerre, Salvador Tío, José A. Buitrago y Arturo Morales Carrión. Salvador Tío propuso como directora a la licenciada Nilita Vientos Gastón, moción que la secundó Morales Carrión. De Nilita Vientos Gastón pues también hay mucho que decir, voy a solamente mencionar unos puntos claves de quién era ella. Ella fue la primera mujer abogada en trabajar para el Departamento de Justicia de Puerto Rico. En 1946 se convirtió en la primera mujer en presidir la Junta de Directores del Ateneo Puertorriqueño y ejerció ese puesto por 15 años. Fundó el Pen Club de Puerto Rico y fue su primera presidenta, al igual que la presidenta de la organización Pro Arte Musical. Además, también creó la revista literaria Asomante en 1945. Encima de eso, y esto pues ya esto es después, esto es 10 años después, pero en 1965 participaría en el caso del Pueblo versus Tribunal 92 de PR, donde argumentó a favor del uso único del idioma español en el sistema judicial del pueblo de Puerto Rico. Y el Tribunal Supremo falló por unanimidad a favor de su posición. Pues nada, ese fue uno de los que se mencionó. El otro que se mencionó, que lo propuso José Buitrago, fue Ricardo Alegría. Enrique Laguerre lo secundó. En aquel entonces, como les mencioné, Alegría era profesor de la UPI, no tenía una posición alta en la universidad, pero pues había llamado bastante la atención. Además de eso, Luis M. Díaz Soler había redactado un informe sobre la labor de interés puertorriqueño realizada en la Facultad de Humanidades de la UPR, que le presentó a Muñoz Marín en el 1954. Y parece que el nombre de Ricardo Alegría aparecía un montón, como que por lo menos en la primera página seguía saliendo Ricardo Alegría, Ricardo Alegría, Ricardo Alegría. O sea que ya también en ese sentido pues él había llamado la atención. El secretario de Instrucción, Mariano Villaronga, llegó a citar a Alegría a una reunión para saber qué pensaba él de la institución, ¿verdad? Y entonces Ricardo Alegría cuenta esto después. Él dice, yo era un profesor joven. Hablábamos el mismo idioma. Él sabía de mi interés en hacer exposiciones, en investigar sobre el folclore, en la arqueología, en la cultura nacional. Acababa de publicarse mi libro sobre las fiestas de Santiago Apóstol. Me pidió una opinión sobre la nueva institución que se pensaba crear. Yo me opuse al nombre, lo de instituto. Me parecía que se acercaba demasiado al Instituto de Cultura Hispánica de Franco. Propuse en vez que se llamara Comisión para la Cultura. Le pusieron instituto de todas maneras. Eso sí, tenía que ser Instituto de Cultura Puertorriqueña y no Instituto Puertorriqueño de Cultura como hubiera querido Luis Ferré. Ahí lo puertorriqueño estaba minimizado. Alegría salió electo como el director ejecutivo en una votación que fue 5 a favor y 1 en contra. El 11 de octubre, Fernández Méndez le comunicó la decisión a Muñoz Marín explicando que, aquí estoy citando, tanto por su competencia profesional, por su juiciosa y probada discreción y habilidad administrativa, así como por su amor y conocimiento de la tarea a que habrá de dedicar su esfuerzo, reúne de manera altamente satisfactoria las atribuciones necesarias del cargo. Alegría cuenta que Muñoz parece que como que no estaba muy seguro, como que al momento de confirmar el nombramiento, Luis Muñoz Marín como que titubeó. Y dice, cuenta Ricardo Alegría, decía que yo era un ángel nacionalista. Había sido amigo de mi padre, me conocía desde la juventud. Yo era amigo de su hijo y sabía que yo era radical, que defendía la soberanía. Pero a él le gustaba el diálogo. Retaba a los jóvenes que discutieran con él y finalmente firmó. Tomás Blanco le había escrito instándole a que me confirmara y doña Inés también ayudó mucho porque quería que el ICP creara un balance contra la industrialización.
En octubre confirman a Ricardo Alegría como el primer director ejecutivo del instituto y el 23 de octubre se le pidió que hiciera un plan para el primer año. Y Ricardo Alegría, el 31 de ese mismo mes, presentó el plan. El plan que redactó era para los primeros 18 meses. Y Carmen Dolores Hernández básicamente resume el plan en 6 áreas principales, que son antropología y folclore, historia, artes plásticas, literatura, música y teatro. Una crítica que me pareció interesante porque hoy día por lo menos me parece como algo bien curioso. En un artículo que se publicó en El Mundo que escribió Eliseo Combas, él escribió que le preocupaba que, y estoy citando ahora, comiencen a fomentar la fabricación de santos rústicos de artesanía y muñecos de trapo. A la Yupi tampoco le gustó mucho la creación del instituto. Aparte de perder un buen profesor, no le gustaba que de repente el instituto se encargara de funciones que antes le correspondían a la universidad, ¿verdad? Eso lo mencioné un poquito ahorita. Hernández especula también que a lo mejor había como una riña personal contra Alegría, porque el año antes él había levantado unas críticas sobre el programa de profesores visitantes a quienes se les daban más privilegios que a los puertorriqueños. Pero nada, por otro lado, Ricardo Alegría, que pues después de toda la experiencia que él tuvo en la Yupi, pues él también estaba trayendo pues mucho conocimiento, ¿verdad? Por un lado, él estaba frustrado porque pues allí no tenía los recursos para hacer todo lo que él quería hacer. Como por ejemplo, una de las cosas que ya él llevaba un tiempo preocupado, que era algo que él quería hacer, era que se adquirieran los terrenos del Centro Ceremonial Indígena de Caguana para poder preservarlos. Y en parte también, pues él había aprendido muchas cosas allí. Y él tenía pues como que unas ambiciones bien grandes para lo que iba a ser el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y él como arqueólogo, como antropólogo, principalmente, pues él tenía como una visión bastante amplia de lo que es la cultura, ¿verdad? No se estaba enfocando solamente como que en un área y decir esto es cultura, sino que era algo como que más abarcador, ¿verdad? Más completo hasta cierto punto. Además, pues él se sentía bien comprometido con lo puertorriqueño. Ricardo Alegría dice, desde los tiempos de mis estudios universitarios me percaté de la necesidad de conocer bien, lo más ampliamente posible, los fundamentos históricos y culturales en que se asienta no solamente la vida puertorriqueña, sino también la vida y la historia del Caribe. ¿Sobre qué base se fundamenta nuestra tradición cultural? ¿Cuáles son los hilos que forman el entretejido de nuestra vida como puertorriqueños? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? Estas preocupaciones se hicieron más intensas al percatarme de que el desconocimiento, la desidia, la información incompleta o tergiversada, la formación social deficiente podían poner en peligro nuestra propia vida cultural. La nueva ciudadanía pues sufría un alejamiento de lo que realmente era nuestra base histórica y lingüística, debilitando así nuestra verdadera personalidad. Era pues nuestra personalidad de puertorriqueños la que habría que rescatar y tal rescate se hacía con la mejor de las armas del estudio, el conocimiento y la valoración de lo nuestro. A eso le añade también que, contrario a lo que alguna persona pensó, no iba a ser una institución más de tipo Ateneo ofreciendo conferencias y funcionando como sede de grupos intelectuales. Yo visualizaba el instituto como una institución que iba a hacer lo que no se había hecho en Puerto Rico, estudiar los fundamentos de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, divulgarlos, acabar con nuestro complejo de inferioridad. Ricardo Alegría, el modelo que él quería seguir para el instituto, estaba inspirado en las instituciones culturales de México, como por ejemplo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre también otras instituciones, ¿verdad? Aquí voy a citar de nuevo de Ricardo Alegría. Desde el principio definimos la cultura nacional como el producto de la integración que en el curso de 4 siglos y medio había tenido lugar en Puerto Rico, entre las respectivas culturas de los indios taínos que poblaban la isla para la época del descubrimiento, de los españoles que la conquistaron y la colonizaron, y de los negros africanos que ya desde las primeras décadas del siglo XVI comenzaron a incorporarse a nuestra población. También dejamos claramente establecido que el concepto de cultura nacional abarca desde las más populares y sencillas expresiones folclóricas hasta sus más depuradas y sofisticadas manifestaciones cultas. En una de las reuniones que tuvo, en la quinta reunión que tuvo Alegría con la Junta de Directores, él pidió que le bajaran el sueldo, porque era casi una tercera parte del presupuesto del Instituto de Cultura, pero la Junta no aceptó, así que entonces Alegría empezó a pagar algunas de las actividades del instituto con su propio dinero. La primera sede del Instituto de Cultura
Cultura fue un espacio en el antiguo casino donde estaba en aquel tiempo la Escuela Libre de Música. Ellos no estaban usando el edificio completo, así que hubo una parte que se le asignó al ICP como pues la oficina de ellos. Y ellos estuvieron allí hasta 1970, que se mudaron al convento de los dominicos, que hoy es la Galería Nacional, que está cerrada. Según Ricardo Alegría, pues él se dedicó entonces a buscar colaboradores que estuvieran fuera de las líneas políticas, y así cuando cambiaba el gobierno, el personal del instituto se quedaba, o sea que no cambiaban con los cambios de administración. Los primeros nombramientos que hizo fue al licenciado Roberto Veasco Echea como ayudante y a Isabel Gutiérrez del Arroyo como investigadora. Ellos los dos eran nacionalistas, y así que técnicamente, según la ley de la Mordaza, no podían trabajar para el gobierno. A él lo llamó el subsecretario de la Justicia para decirle que no los podía contratar. Y Ricardo Alegría le dijo que la ley le otorgaba potestad de nombrar a las personas que él considerara mejor cualificadas. Y él le dijo a este señor que si no estaba de acuerdo, pues que lo demandaran, que llevaran un caso contra el instituto. José Trías Monge, que era el secretario de Justicia, también estaba en la junta de directores, pues no llevó el caso, así que no llegó a nada. Así que pudieron quedarse con estos dos empleados. Para 1957 estaban corriendo todos los programas principales ya del Instituto de Cultura. La idea era incluir todo tipo de manifestaciones culturales y que los esfuerzos no se limitaran solamente a San Juan, o sea que se extendieran por todo Puerto Rico, y por eso pues ellos fueron estableciendo también centros culturales en todos los pueblos. El ICP tenía programas de investigaciones y conferencias, parques históricos y museos, conmemoraciones de personas y hechos históricos, artes populares, se organizó el Archivo General, establecieron comisiones de monumentos históricos, artes plásticas, música, teatro y publicaciones. Se hizo una revista, crearon el ballet folclórico y un programa de becas, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Según dice Carmen Dolores Hernández, ¿verdad? El ICP estimuló muchos sectores artísticos y culturales del país, creando una conciencia de que existía una tradición puertorriqueña y un ámbito de ayuda para el desarrollo de las artes. El libro de Hernández destaca básicamente 5 renglones en los que se destacó el instituto y los que discute más a profundidad. Eso no significa que es todo lo que hicieron, pero a lo mejor son los más prominentes. Está lo que fue la restauración del Viejo San Juan, el fomento de las artes plásticas, el fomento del teatro, el reconocimiento y estímulo a las artesanías y el establecimiento de los estudios puertorriqueños. Voy a hablar un poco de cada uno de estos puntos, pero le voy a dedicar más tiempo a lo que fue la restauración del Viejo San Juan, que no es porque sea más importante que los otros, pero yo creo que es el que más se ha celebrado, el que más reconocimiento le ha dado al instituto y particularmente a Ricardo Alegría, así que me voy a enfocar un poquito más en ese, pero ese lo voy a dejar para lo último. En lo que eran las artes plásticas, una de las metas del instituto era buscar que a los artistas se les diera el reconocimiento, el respeto, pues que merecían, ¿verdad? Que se le diera al arte el lugar que merecía en la sociedad. El ICP organizó entonces la institucionalización de prácticas importantes por un equipo que estaba compuesto de personas como Carlos Marichal, Francisco Vázquez, José R. Oliver, Luisa Heigel de Gandía, Lorenzo Omar, Osiris Delgado, Miguel Pou y Rafael Tufiño, entre otros. Se fomentaron como que exhibiciones de arte, hicieron talleres, organizaron actividades, fundaron la Escuela de Artes Plásticas. Además, facilitaron que los artistas locales tuvieran acceso a las corrientes artísticas extranjeras a través de viajes y otorgando becas. También empezaron a comprar pinturas y grabados para el instituto, tanto como que de artistas del pasado, ¿verdad? Como José Campeche, Francisco Yer, cosas así. Y también como de artistas de la época. Según cuenta Ricardo Alegría, en aquellos años uno podía conseguir una pintura de Campeche como por $300. O sea que así fue como ellos pudieron empezar a conseguir esas pinturas. Porque como no se valoraban tanto, no se vendían muy caras. Y esto fue el inicio de lo que hoy día es la colección de arte puertorriqueño más completa que existe, que es la colección del Instituto de Cultura. En 1956, en las fiestas patronales de Barranquita, se hizo la primera exposición de arte del Instituto de Cultura, donde pues exhibieron los trabajos de algunos de los artistas contemporáneos más destacados de la época. En el 57 se organizó una exposición que incluía obras del siglo XVIII hasta el presente, tú sabes, incluyendo trabajos de Campeche y de Oller. En el 59 se organizó una exposición que era solamente de Campeche, donde exhibieron 56 obras del artista. Aunque Ricardo Alegría le daba prioridad a lo que era el arte puertorriqueño, también hacía exposiciones de arte de otros países, como una que hizo en el 58 de arte europeo, entre otras. En el 58 también se hizo una exposición de escultura africana, donde representaban distintos grupos culturales como los Yoruba, Mendé, Kangá y Ashanti. Esta fue la primera exposición de arte africana que se hizo en Puerto Rico. Del 6 al 27 de enero de 1957 se organizó un viaje para 10 artistas puertorriqueños a New York
para que visitaran la apertura de una exposición de sus cuadros que se estaba exhibiendo en el Riverside Museum de Nueva York. También visitaron el MoMA y el Centro de Arte de Greenwich Village y después la exposición la llevaron a Washington DC también. Además de esto, el ICP logró que 20 artistas puertorriqueños participaran en la primera exposición bienal interamericana de pintura y grabado de México en 1958. Uno de estos artistas puertorriqueños, Carlos Raquel Rivera, ganó el premio extraordinario de grabado con su obra Huracán del Norte. De regreso, pues, en Puerto Rico organizaron entonces una exposición de grabados mexicanos. Además de eso, se hizo una exposición en New York que se llamó The Art Heritage of Puerto Rico, Pre-Columbian to the Present, que esta exposición se hizo en el Museo del Barrio y también después lo estuvo en el Met, que tenía básicamente, era una exposición de arte y de la arqueología puertorriqueña. Una de las últimas exposiciones que hizo el ICP bajo la administración de Ricardo Alegría fue una que se llamó La Imagen de Pedro Albizu Campos, donde exhibieron representaciones de Albizu por distintos artistas en distintos medios. Los talleres también fueron súper importantes. Ellos daban cursos de 2 años y otorgaban 10 becas y las clases tenían un máximo de 12 estudiantes. El primer taller fue el de escultura y el segundo el de grabado, dirigido por Lorenzo Mar. Allí en ese de grabado estudiaron artistas como Mirna Báez y Antonio Martorell, entre muchos otros. Estos talleres fueron los precursores de lo que sería la Escuela de Artes Plásticas, que se fundó en 1966 en el edificio donde hoy está el Archivo General, ¿verdad? Después se mudó a donde está hoy día. En el mundo de las artesanías, el ICP también fue pionero. Ninguna institución antes se había dedicado a estudiar, impulsar y promover las artes populares, o por lo menos de manera así, ¿verdad?, continua, de una manera más formalizada. Algunas artesanías estaban desapareciendo. Lilian Pérez Marchand, que era la coordinadora del programa de artes populares entre el 57 y el 63, cuenta que algunas artesanías estaban desapareciendo. Los artesanos vivían de las ventas esporádicas que les hacían a los turistas o a norteamericanos residentes en Puerto Rico. Pérez Marchand viajó por toda la isla identificando a los artesanos que todavía ejercían en Puerto Rico. Empezó por Moca, donde se hacía el mundillo, y después ¿verdad?, pues siguieron buscando otros artesanos, buscaron a maqueros y por ahí siguió la cosa. Después empezaron a hacer exposiciones y ferias de artesanía. También establecieron un centro de artes populares en San Juan para exponer y vender artesanía. Y en 1963 en Barranquita se celebró la primera feria de artesanía de Puerto Rico. También ellos buscaron cómo revivir el uso de instrumentos tradicionales, como por ejemplo el cuatro en Puerto Rico. Para el cuatro en particular hicieron certámenes de la elaboración, de cómo, ¿verdad?, de hacer el cuatro, y también elaboraron un método de enseñanza del instrumento. Dieron clases y buscaron también cómo incorporarlo a la orquesta. Ricardo Alegría cuenta, esto es en La Voz del Centro, en una entrevista que le hicieron en La Voz del Centro, que él dice que esto de tratar de fomentar y de revivir el cuatro, que era la burla, porque le decían: Alegría, en la época de la guitarra eléctrica, ¿cómo usted se va a atrever a hablar del cuatro? ¿Verdad? Como que en aquel tiempo pues la gente lo veía así, como que eso es algo viejo ahí del pasado, que tú vas a estar tratando de preservar el cuatro, como que ya nos movimos a otras cosas. Además, reunieron un grupo de trovadores y viajaron por toda la isla haciendo shows. Había un programa de música folclórica y organizaron hasta concursos de trovadores. En torno a las artes teatrales, Alegría dependió mucho del asesoramiento de Francisco Arribí. El teatro sí había tenido cierto empuje ya y era un arte que iba en crecimiento, pero a lo mejor no había tenido esfuerzos a largo plazo de fomentarlo más, ¿verdad? El ICP creó un festival de teatro puertorriqueño que se celebraría anualmente, empezando en 1958, donde cada obra se presentaba por 4 días. El primer año exhibieron obras de Manuel Méndez Ballester, Emilio Belaval, René Márquez y Francisco Arribí. En 1966 se estableció un festival de teatro internacional y en el 67 el Festival de Teatro de Vanguardia. En el 1968 hubo unas protestas contra el ICP por una obra que se llamaba El Casorio, porque en la obra había una actriz cubana y otra española, y el escenógrafo también era español. Según Alegría, fue la huelga más violenta que se hizo contra el ICP. Según el reportaje del Mundo, que se hizo el 3 de mayo de 1968, los manifestantes se expresaron diciendo que defendemos los derechos de los artistas y técnicos puertorriqueños. Queremos un verdadero festival de teatro puertorriqueño. Francisco Arribí respondió diciendo que en la obra trabajaban más de 65 puertorriqueños y 2 hispanoamericanos radicados en Puerto Rico. Además, él dijo que los manifestantes nunca se habían comunicado con ellos. Nada, estos son los únicos detalles que tengo de eso. No encontré más nada por el momento. Me imagino que debe haber más información por ahí, pero no sé en qué quedó todo esto al final, no sé qué pasó. Los festivales también dejaron claro que no había suficientes escenarios en Puerto Rico. El Tapia no tenía la capacidad para acomodar la cantidad de personas que querían ir al teatro a ver las obras que estaban montando ni nada de eso. Así que de ahí es que van haciendo la idea de crear un centro de bellas artes. El programa de estudios puertorriqueños se estableció en 1970 con la intención de preservar, fomentar y promover la cultura del país entre las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos.
En la década del 40, alrededor de 250.000 puertorriqueños emigraron a Estados Unidos. En la década del 50, alrededor de 500.000 y también en la década del 60, 500.000 más. O sea que se había ido mucha gente en bien poquito tiempo. En aquellos tiempos, la División de Migración, creada por el Departamento del Trabajo en 1947, funcionaba casi como una agencia de empleo, así es como siempre veo que lo describen, que estaban básicamente reclutando personas para trabajar en las fincas del noreste de Estados Unidos. Y de nuevo, esta es una de estas historias bien grandes que pues ahora no voy a discutir a profundidad, pero Muñoz Marín en 1953 en un discurso que dio a la Asociación de Maestros se había expresado sobre este tema de la diáspora, particularmente de los puertorriqueños que habían emigrado a Estados Unidos, diciendo que, y aquí estoy citando, el puertorriqueño que establezca residencia en Estados Unidos debe adaptarse a su nueva comunidad como lo hicieron antes que él, irlandeses, polacos, italianos y escandinavos. Ahora, Ricardo Alegría no estaba de acuerdo con eso. Él tenía una perspectiva distinta. Él pensaba que la cultura de cada país no era solo beneficiosa para ese país, sino también para el país que recibiera a sus personas como inmigrantes. En esos años se estaba sintiendo la necesidad de tener maestros bilingües en Estados Unidos y profesores de universidad que estuvieran por lo menos familiarizados con la cultura de la isla, porque pues había una creciente población puertorriqueña en Estados Unidos. El Instituto de Cultura hizo una alianza con la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, que estaba creando en aquel momento un programa de estudios puertorriqueños y buscaba una sede en Puerto Rico para que sus estudiantes pudieran venir. Así fue que empezó el programa, que después se convirtió en una maestría que estaba disponible para estudiantes que vinieran de Estados Unidos, como también para estudiantes que vinieran de aquí, o sea, que vinieran de una universidad aquí. Eventualmente, hubo unas diferencias entre el Instituto de Cultura y la Universidad de Buffalo y el ICP pues asumió la responsabilidad por completo de este programa y pues eventualmente pues el programa parece que fue decayendo, pero esto fue como el inicio de como que esta idea de lo que eventualmente se convirtió en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Y ahora llegamos pues al último de los temas, que fue la restauración del Viejo San Juan. Cuando comenzaron estos esfuerzos de restaurar el Viejo San Juan, hubo mucha resistencia. Según cuenta Carmen Dolores Hernández en su libro, ni la opinión pública ni los intereses comerciales favorecían en un principio su esfuerzo por devolverle al San Juan en el que había vivido de niño la belleza e importancia urbanística que él recordaba. Para los 50, la ciudad no estaba en buen estado. Aunque hubo unos intentos previos para atender la situación, no se había podido lograr mucho. Pero había otras personas que también estaban interesadas en restaurar el Viejo San Juan, como por ejemplo doña Inés Mendoza, que era la esposa de Luis Muñoz Marín, y doña Felisa Rincón de Gautier, mejor conocida como doña Fela, que era la alcaldesa de San Juan. La Comisión Asesora de Monumentos Históricos, que fue una de las primeras en constituirse, estuvo compuesta por Helen Tucker, Sebastián González García, Asís Clomar Swatch, Adolfo de Hostos, Rafael W. Ramírez de Arellano, Santiago Iglesias Hijo y Rafael Benítez Carle. Después se unió, no sé pronunciar danés, mala mía, pero un arquitecto danés que se llamaba Fred Jessing, que trabajaba con el National Park Service. Después también se unió Aurelio Tío, Luis M. Rodríguez, Arturo Dávila y Ramón Gandía. O sea que había un equipo bien grande y de personas con unos resúmenes brutales, ¿verdad?, a cargo de este proyecto. Había un sentido de urgencia de parte de la Junta de Directores del Instituto de Cultura sobre este asunto. Se buscaba que este proyecto pues fuera más efectivo que los anteriores, porque pues si antes no habían podido lograr mucho, pues vamos a ver qué se puede hacer ahora. Fomento ya había adquirido 4 edificios en San Juan y el ICP trabajó en alianza con ellos para restaurarlos y usarlos como el modelo a seguir. La primera restauración que hizo el Instituto de Cultura fue en la Casa del Callejón en la calle Fortaleza 319. Aquí pues voy a citar lo que cuenta Ricardo Alegría sobre esto. Todavía creo que fue una de las mejores que se ha hecho. Impedí que la tumbaran. Luisa Heigel, su dueña, quería demolerla para hacer un estacionamiento y tuve que llevarla a los tribunales. Me fallaron en contra. Fui entonces a donde don Luis y le dije, necesito dinero para comprar una casa que quieren tumbar. Él me decía que no había presupuesto, pero me asignó dinero. Entonces la compré y la restauré. Hubo una situación interesante con una casa en la calle del Cristo que tenía un negocio que se llamaba El Chico, que era un hotel de prostitución. Entonces cuenta Ricardo Alegría. Cada vez que venían los barcos de guerra, la fila de marineros corría por toda la calle del Cristo, y aunque Fomento compró el edificio, no se podía sacar el negocio de ahí por más que se trataba. Cada vez que había un caso en corte, la esposa del almirante se presentaba como testigo de la reputación del bar público que allí había. Los casos se venían abajo. Finalmente, un día en que yo estaba hablando con Muñoz Marín, le dije, don Luis, ¿sabe usted cuál es una de las fuentes de ingreso de Lela? La renta que le paga el chico. Muñoz se puso furioso. Llamen a Teodoro, gritó. Formó un escándalo y finalmente se expropió el negocio. Fue la única forma de sacarlo. Entonces se restauró. En verdad ese cuento a mí no me deja
muy claro qué fue lo que pasó exactamente, o sea, por qué exactamente es que los casos se caían y por qué es que era tan difícil expropiar el negocio, pero en verdad no tengo más detalles, así que pues no sé, eso es lo que él cuenta. El modelo que siguió Alegría en San Juan para la restauración, para el proceso de restauración, fue el mexicano. ¿Verdad? En 1957, Alegría viajó a México para contratar a José Gorbea, que era un arquitecto especializado en la restauración histórica, pero esa colaboración no se dio. Así que entonces recurrió a los arquitectos que estaban en Puerto Rico y trabajó con Eladio López Tirado y Franz Loesch, también no sé si lo pronuncia bien, que él era alemán, experto en restauraciones. Luego también se unieron José Firpi y Jesús Eduardo Amaral. El plan también siguió las recomendaciones del arquitecto argentino tampoco se pronunciará eso, Bucciaso, que había sido invitado como asesor de la Junta de Planificación. Sin embargo, Alegría también tenía sus propias ideas sobre cómo se debía llevar la restauración. Él dice, yo como arqueólogo tenía una idea de lo que había sido San Juan. Había vivido en la ciudad, tenía el sentido de las proporciones, el gusto de ver cómo iban quedando los edificios. En el archivo general existían planos de iglesias y casas de San Juan, pero yo siempre he seguido la tesis de que la restauración era cuestión de seguir lo que había. Si surgía un problema estructural, entonces se llamaba a un experto en estructura, pero para lo otro no hacía falta. En el pasado los consejeros que habían venido, recuerdo especialmente a Keith y Feiss, hacían planes de coger la ciudad por zonas y determinar lo que había que restaurar y lo que no. Pero yo no seguí un plan así, sino que pensé en tratar San Juan según los casos que fueran surgiendo. Se decidía en cada caso lo que valía la pena restaurar y lo que no, porque algunos edificios eran más valiosos que otros. Por si acaso, Carmen Dolores Hernández aclara en el libro después de compartir esta cita que eso no significa que no había normas a seguir. De verdad, hubo unas normas que desarrolló la comisión que mencioné ahorita, después de haber hecho unos estudios de los planos y los dibujos que Alegría mencionó. Osiris Delgado también redactó un proyecto para la conservación del San Juan antiguo que evaluaba la legislación aplicable a la zona y los estudios previos que se habían hecho sobre el tema. Además, se ofrecían guías para la restauración. Según cuenta Osiris Delgado, yo funcionaba al unísono con el delegado de la Junta de Planes. Salía por las calles de San Juan a indicar lo que había que hacer. Fue difícil porque los propietarios creían que San Juan se iba a fosilizar por las restricciones. Estaban furiosos. En una ocasión me derramaron una sopa desde un segundo piso. Hubo mucha resistencia desde que empezaron los esfuerzos, ¿verdad? Parece que una de las controversias más grandes fue el tema de los colores de las casas. Los sanjuaneros llevaban un tiempo ya pintando las estructuras de distintos colores brillantes. Alegría abogaba por un solo color para todo el edificio y que fueran tonos pasteles. De nuevo, aquí voy a citar a Ricardo Alegría, hablando de los colores, ¿verdad? Él dice, estos son los que aparecen en los grabados y planos que tenemos. Son los que yo recuerdo de mi niñez. Lo muy colorinesco se presta más a las construcciones en madera. La restauración de la Plaza San José, donde está la estatua de Ponce de León, empezó en 1960 y en el 62 empezó la restauración de la fortaleza. Como parte de la restauración de la fortaleza, se demolió un mirador que el gobernador Rexford G. Tugwell había construido allí. Ahora, mucha de la restauración no la hizo el ICP directamente. Lo que hicieron fue básicamente promover y fomentar al público que lo hicieran ellos, haciendo un llamado para que la gente adquiriera y restaurara las propiedades ellos. Publicaban anuncios en los periódicos invitando a la gente a que regresaran a la ciudad. Alegría también hablaba con los propietarios y los motivaba para hacer las restauraciones y pues apoyaba el trabajo de las maneras que se pudiera. Él hasta buscó un artista que se llamaba Jan de Sopo para que dibujara las casas como se iban a ver luego de las restauraciones, como para ayudar a estos propietarios a visualizar qué era lo que se iba a hacer. Al principio, Alegría se involucraba directamente con cada proyecto que se estaba trabajando. Tenía que ir y convencer a los dueños de las propiedades de restaurarlas, pues las visitaba para evaluar cómo estaba la estructura y también poder explicarle entonces a los arquitectos qué era lo que se iba a hacer. Entonces le daban a los dueños la documentación que tenía que ver con otras estructuras similares para ver cómo se podían aplicar a las de ellos. Ellos tenían una colección de fotos de todas las fachadas, balaustres, moldes de balcones, todo. Ahora, para hacer todos estos trabajos, como en Puerto Rico la tradición artesanal de trabajar con ladrillos y con maderas nobles y todo eso, ya eso casi no existía aquí, pues se empezaron a traer artesanos de Santo Domingo y de España y de otras islas del Caribe para hacer estos trabajos. Y para facilitar todo esto,
el ICP estableció un almacén de materiales en el edificio donde hoy está el Archivo General. Allí tenían vigas de auzubos, reproducciones de los azulejos tradicionales, entre un montón de otras cosas. Estos materiales se le vendían al costo a los propietarios para así reducir los gastos de la restauración. O sea que lo que les costaba al ICP comprar, por ejemplo, la viga de auzubos, a ese mismo precio se lo vendían al propietario. El punto era tratar de que se pudiera hacer lo más barato posible, ¿verdad? Con el tiempo se empezaron también a ofrecer incentivos como exenciones contributivas para estimular todavía más la restauración de la ciudad, pero solamente a quienes hicieran las restauraciones de acuerdo con las normas establecidas. Y el Banco Gubernamental de Fomento también hizo unos préstamos a un plazo de 30 años para restaurar los edificios coloniales. Los que más estaban en contra de la restauración del Viejo San Juan eran los comerciantes, porque ellos decían que la restauración detenía el progreso. Ellos decían que había que modernizar a San Juan y convertirlo en lo que llamaban un pequeño Manhattan, un Little Manhattan, alegando que cada época tenía su estilo y que los edificios históricos no eran funcionales hoy día. Según cuenta Ricardo Alegría, aquí estoy citando, una candidata a la alcaldía de San Juan decía que había que destruir toda la parte central para que una gran avenida llegara directamente a la Plaza de Armas. Él no dice el nombre de quién fue esa candidata a la alcaldía, no fue Doña Fela, fue otra persona. No sé si a lo mejor alguno de ustedes sepa quién es y me quieren decir en los comentarios, pero no sé quién fue. A Ricardo Alegría hubo comerciantes, ¿verdad?, que lo llevaban a corte. Una de las molestias era que no se permitía poner anuncios de neón. Y esto pues es algo que cuenta Ricardo Alegría, que estoy citando aquí de él. Una vez me fue a ver un hombre que se dedicaba a instalar este tipo de rótulos. Sacó un revólver y lo puso sobre la mesa. Nadie me va a quitar el pan de mis hijos, dijo. ¿Verdad? Y Ricardo Alegría pues también cuenta que él iba caminando por ahí por las calles y los comerciantes le gritaban que los tenía arruinados. El obispo estadounidense que estaba en San Juan parece quería tumbar el convento de las Carmelitas para hacer un parking. Pero Alegría lo logró detener declarando el edificio un monumento histórico. Y para ese tiempo también consiguieron que la familia Woolworth comprara el convento y pues ellos lo restauraron y lo convirtieron en el hotel que es hoy día. Otra obra importante de restauración que se hizo fue en el edificio donde hoy está el Archivo General, ¿verdad? Que es donde estaba antes la destilería Bacardí. Ese edificio es de 1887, eso fue un hospital civil, fue una cárcel, fue un montón de cosas distintas, ¿verdad? Bajo España. Ese fue el último edificio de grandes proporciones que España había construido en América. Así que era un edificio bien importante históricamente. Pues allí estaba la destilería de Bacardí. Y cuando ellos se mudaron a Cataño en 1957 iban a demoler ese edificio. El Instituto de Cultura los detuvo. El dueño, que se llamaba Pepe Bosch, se quejó con Muñoz Marín. Y Muñoz Marín entonces habló con Ricardo Alegría y le dijo, mira, Bosch es el contribuyente más grande que hay en Puerto Rico. ¿Qué se puede hacer? Y Alegría sugirió comprar el edificio. Alegría entonces fue a donde Pepe Bosch y le ofreció $500,000 por el edificio. Y Bosch le respondió que ese edificio valía millones de dólares porque estaba en un terreno de 2 cuerdas y daba a la Ponce de León. Alegría le explicó el valor histórico del edificio y finalmente logró convencerlo y Pepe Bosch les vendió el edificio y hasta les donó muebles para el edificio después. Pero nada, la restauración del edificio tomó varios años y fue costosa. Ricardo Alegría cuenta que él lo que hacía era que todos los años él iba y le pedía un poquito más a Luis Muñoz Marín para poder seguir, porque si lo hubiera dicho desde el principio lo que iba a costar la cosa total, Muñoz Marín le hubiera dicho que no. En 1973 se inauguró como la sede de la Biblioteca y el Archivo General de Puerto Rico. Otro tema importante, que yo creo que a lo mejor es algo que no se habla tanto, es que en aquel tiempo en San Juan había un montón de edificios que eran del ejército norteamericano, como cuenta Trías Monge. Estoy citando aquí de él. San Juan era una ciudad militarmente ocupada en parte, inaccesible a la mayoría de sus habitantes por razón del antojo del ejército norteamericano de quedarse con gran parte de los sitios históricos, sin permitir el acceso a ellos a los civiles. El Morro y todo Vallajá estaban en sus manos, que permitieron el deterioro de varios de los nobles edificios. No había necesidad militar alguna. El Castillo San Cristóbal se utilizaba para albergar una banda de música. Ok, pues ¿qué pasó? Y aquí les voy a contar lo que cuenta Ricardo Alegría. Solamente voy a citar algunas partes directamente de su relato, pero él cuenta que vino a visitar un senador de Estados Unidos que se llamaba James William Fulbright y vino con su esposa. Y entonces Muñoz Marín le pidió a Ricardo Alegría que le enseñara a Viejo San Juan y que le enseñara los monumentos históricos, ¿verdad? Entonces él cogió y lo llevó a la Casa Blanca.
Y mientras van caminando hasta la Casa Blanca, él les va contando la historia de la casa y que esa era la casa de todos los descendientes de Juan Ponce de León y toda esta cosa. Lo que él no le había dicho en ese camino era que allí vivía el jefe norteamericano de las Fuerzas Armadas. Así que ellos llegan hasta la casa y cuando van a entrar, dos soldados que parece que no reconocieron al senador, y pues no reconocieron obviamente a Ricardo Alegría, no los dejaron pasar. Les dijeron, "This is private property, you cannot enter." Y entonces Ricardo Alegría se viró y le dijo al senador, aquí, ¿verdad? Pues voy a citar lo que él dice. "Qué pena, yo que pensaba aprovechar que venía con ustedes porque nunca la he visto por dentro." Después de ahí coge y los lleva al convento de los dominicos, ¿verdad? Que también es uno de los edificios más antiguos de Puerto Rico. Y mientras van caminando para allí, pues les va explicando toda la historia del convento y toda la cosa y eso. Y entonces cuando llegan allí, se repitió lo mismo. No los dejaron entrar. Porque ese era el cuartel general del ejército de los Estados Unidos en el Caribe. Entonces ya ahí cuenta Ricardo Alegría que ya el senador lo estaba mirando como que ¿qué está pasando aquí? Entonces después entonces los lleva al morro. Aquí voy a citar lo que dice Ricardo Alegría. Cerca del castillo había un horrible edificio que era el club de oficiales. Los militares usaban el campo del morro para jugar golf. Y entonces pasó un milagro, de esos que a veces me han sucedido a mí. Una bola de golf pasó casi rozando a la señora del senador Fulbright. Él entonces explotó y dijo que era un abuso y que iba a conseguir que el ejército se retirara de la zona histórica, pues no tenía valor militar. Y así fue, pero entonces empezaron las intrigas, las insidias y la perfidia, con cartas en el periódico. Si lo cogen los puertorriqueños se va a dañar. Yo me puse a que el castillo se quedara bajo parques nacionales, porque desde el siglo XVI el que posee el castillo posee a Puerto Rico. Recuerdo que Fernó se molestó por eso. So, nada, a principios de los 60 fue que pasó todo esto. A principios de los 60 es que el gobierno estadounidense pasa estos monumentos a manos puertorriqueñas, ¿verdad? Excepto lo que es el Morro y San Cristóbal, que eso se queda bajo los parques nacionales, aunque técnicamente toda esa zona que Ricardo Alegría mencionó, que eso incluye el asilo de la Beneficencia, artes plásticas, el cuartel de Vallajá, el convento de los dominicos, me imagino que también que Casablanca, todo eso técnicamente sigue siendo federal, todo eso sigue siendo del Departamento del Interior. Lo que pasa es que ellos pues le dan permiso al gobierno de Puerto Rico a administrarlo. La preservación y restauración del patrimonio histórico en Viejo San Juan fue bastante exitoso en su momento, ¿verdad? Todavía al día de hoy yo creo que podemos ver los resultados de eso, aunque obviamente pues el tiempo ha pasado, hay cosas que se han ido decayendo de nuevo y eso, pero nada, el punto es que fue bastante exitoso ahí. Ahora, una de las críticas que se le ha hecho a los esfuerzos de restauración de Ricardo Alegría es que esto mismo que se logró en San Juan no se logró necesariamente de la misma manera alrededor de todo Puerto Rico, ¿verdad? Por ejemplo, se menciona la casa Giorgetti en Santurce que se demolió, que Ricardo Alegría dice que él no tenía el poder de detenerlo. Yo no sé de eso, no estoy escogiendo lados en el argumento, solamente estoy citando, ¿verdad? Lo que él dijo. Ponce también fue otro ejemplo donde el esfuerzo de restauración fue bien complicado. Hubo muchos obstáculos, tomó varias décadas. No voy a entrar mucho en eso en parte porque no tengo tanto detalle, como que el libro cubre varias páginas de eso, pero como que sentí que me dejó con muchas preguntas. Y también en parte porque ya me parece que es como un tema como que bastante politizado. Tiene unas cosas ahí que ver me dio la impresión que hay cosas ahí que tienen que ver con los partidos políticos. Y también ya este video como que es demasiado largo, yo creo. Así que no voy a entrar más en eso, pero... Ok, otro aspecto importante de la historia del ICP es el impacto que tuvo más allá de Puerto Rico, ¿verdad? Según cuenta Ricardo Alegría en La Voz del Centro. El ejemplo que hemos dado en Puerto Rico ha servido no solamente a los países hermanos. Yo he estado en Santo Domingo, en los programas de restauración, en La Habana, en Perú, sino también en el propio Estados Unidos. Muchas de las leyes que Estados Unidos ha hecho de restauración han sido inspiradas en la obra que realizamos aquí en San Juan. Sobre el impacto en Estados Unidos, Alegría cuenta, también esto es de esa misma entrevista en La Voz del Centro. Yo fundé en Nueva York el primer centro de Puerto Rican Studies en Lehman College, que ahora me dio un doctorado hace unos años donde se han formado muchos jóvenes puertorriqueños en el estudio de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura. Aquí sobre esto creo que debería aclarar algo porque yo me había confundido con esto. Este centro que él habla, el Center for Puerto Rican Studies en Lehman College, parece que hoy día eso es como el Center for Latin American Studies o algo así, tiene un departamento o un programa de Puerto Rican Studies allá adentro. Me imagino que fue que en un momento asumo que en un momento fue de Puerto Rican Studies y después se expandió. Pero yo asumí que él estaba hablando del Center for Puerto Rican Studies que se le conoce también como el centro allí en New York, pero ese es de Hunter College, eso es uno distinto. Solo quería aclarar porque como si yo me confundí, a lo mejor alguien más se confunde también. El ICP también inspiró la creación de programas culturales en varios estados, ¿verdad? Si tú lo piensas como que en Estados Unidos, que yo sepa por lo menos hasta el momento,
No hay como que a nivel federal, por ejemplo, no hay un instituto de cultura estadounidense o algo así, ¿verdad? Y en aquel tiempo mucho menos. Sí hay cosas como históricas, qué sé yo, los National Archives, el Library of Congress, cosas así, pero no hay algo en verdad como en el Instituto de Cultura a nivel país de Estados Unidos. A nivel estatal, sí lo hay. Y aquí pues es lo que cuenta Ricardo Alegría. El gobernador Nelson Rockefeller cuando vino a Puerto Rico y conoció la obra del instituto, que por cierto, él fue el que se impresionó tanto con lo que hacía el instituto que era nuevo, porque en Estados Unidos la cultura no la administraban los gobiernos. Y él se interesó tanto que envió una comisión de Nueva York a estudiar cómo funcionábamos y de ahí él fundó el primer Consejo de Arte de Nueva York, que ahí fue que otros estados copiaron lo de Nueva York, pero lo de Nueva York salió de lo de aquí de Puerto Rico.